Muchas gracias al CEDIT por haberme recibido acá por este periodo de 2 meses de esta área de investigación, periodo que me permitió escapar un poco de obligaciones académicas y que me permite sobre todo avanzar en la escritura del libro que por el momento llevaría este nombre, aunque podría llegar a cambiar, eso lo veremos. Muchas gracias a Ricardo en particular por haberme recibido y por lo que ha hecho y por mí en este periodo, y que además también me dio la oportunidad de venir a Barcelona, tierra de mis antepasados, de algunos antepasados, a pesar de que no hablo el idioma, pero bueno. Así que por lo mismo y por la oportunidad de hablar de mi investigación acá fue un gusto realmente y un honor. Esta presentación, después de haberlo pensado mucho de qué manera abordarla, me decidí por presentar los argumentos centrales de la investigación antes que reconstruir una narración. Me voy a enfocar sobre todo en los argumentos, en las preguntas, en el origen de esta investigación que espero que esté en su última, que esté finalizando en estos momentos. Como ya recién escucharon, estoy en la redacción ya del libro, de una investigación que, al igual que como ya dijeron, empezó como una tesis doctoral por allá por el 2012 y que ha ido evolucionando, supongo, espero, y que me ha permitido también refinar argumentos, que es lo que vengo aquí a compartir. La clase media chilena y la dictadura militar, de la contrarrevolución a la democracia 1973-1990, y me gustaría empezar con la imagen que ya supongo han visto, porque fue la que le entregué a Ricardo para la difusión. Como abajo se señala, son pequeños comerciantes apoyando el golpe a Salvador Allende y a la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973. Esta imagen me resulta particularmente reveladora de una serie de fenómenos que persisten en los relatos de esa época, en las personas que vivieron ese evento, pero que por una serie de razones no ha sido sujeto de investigación. Es decir, sabemos de manera quizás informal, si se quiere, que un segmento significativo de la población apoyó el golpe. Algo que es difícil de hablar, de explicar, de investigar en mi país, sobre todo a raíz de las consecuencias de la dictadura que se inició ese mismo día. Eso no quita el hecho de que ese fenómeno haya sido real y que se requiera de una explicación, más allá de la valoración que nosotros podamos hacer de eso. Esta imagen que encontré hace ya varios años también fue lo que me despertó una inquietud, ¿no? Que es la base de esta investigación, o por lo menos su inicio. Y esa inquietud está relacionada sobre todo con el hecho de que no solamente un segmento de la población apoyó ese golpe, sino que ese fenómeno dio paso a que la dictadura militar que se inició ese día haya tenido una base social relativamente amplia, sobre todo si consideramos los primeros años, aproximadamente desde 1973 a 1978-79. Esa base social después de ese año no es que vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero se va a erosionar, digamos, con el
pasar de los años y a partir de una serie de hechos y de eventos que voy a explicar después. Finalmente, la pregunta inicial de la investigación fue cómo entender dinámicas sociales de aceptación y apoyo a una dictadura militar. Esa inquietud inicial también fue la que me trajo acá, porque también estoy consciente de que esa pregunta se ha hecho en un número de investigaciones para el caso español. Para el caso latinoamericano en general, investigaciones en esta línea existen, sobre todo para el caso en Argentina, algo en Brasil, pero para el caso chileno la verdad es que no ha sido una dimensión del problema que se haya asumido. Que no se haya investigado eso implica ignorar una serie de hechos que son bastante reveladores de este fenómeno, y solo como ejemplo voy a poner dos que apuntan a lo mismo. Primero, que lo que mencioné antes, ¿no? Hay un apoyo masivo al golpe. En las elecciones al Congreso de marzo de 1973, la oposición a Allende logró el 58% de los votos. Eso no quiere decir, evidentemente, que el 58% de la población haya apoyado el golpe que se dio meses después, pero considerando la actitud de la oposición política y su apertura a partir precisamente de esa elección a una solución insurreccional, por lo menos revela que una cantidad relevante de ese electorado sí eventualmente apoyó este golpe. En 1988, ya hacia el final de la dictadura, como supongo sabrán algunos de ustedes, se celebró un plebiscito para decidir si la dictadura iba a continuar o no. La opción sí a la dictadura sacó el 44%, mientras que el no, obviamente, el 56%. Aproximadamente. Es decir, a pesar de 15 años de dictadura, a pesar de que ya para ese momento estaba claro a nivel internacional y nacional la violación sistemática de derechos humanos, a pesar de las consecuencias económicas que había tenido la dictadura, sobre todo a partir de los años 82-83, de lo que ya hablaré. A pesar de eso, la dictadura había logrado mantener una base política de apoyo relevante. Estos dos hechos, que son bastante básicos a la hora de entender este régimen, por lo general no se asumen como datos de la causa, ¿no? Como fenómenos que se deberían investigar. Es decir, algo no queda claro en las narrativas tradicionales sobre la dictadura de Augusto Pinochet, narrativas clásicas que, por razones muy legítimas, por cierto, y muy atendibles, enfatizan la represión estatal, el cambio institucional de esos años y la oposición popular y política al régimen. En esos tres ámbitos es que la historiografía y las aproximaciones desde otras disciplinas a la dictadura se ha enfocado en los últimos años. Sin embargo, repito, el apoyo a la contrarrevolución, ya hablaré algo más sobre ese concepto igual, a la violencia política desplegada por el régimen y la reproducción durante 17 años de esa dictadura merecen alguna explicación. Este es como el inicio de la investigación. Esta fue la inquietud inicial. Ahora
la pregunta que seguía a eso era, bueno, ¿cómo investigar realmente esto, ¿no? Uno podría aproximarse, como lo hice acá, de una manera muy resumida, al apoyo a la dictadura desde una perspectiva electoral, ¿no? Al inicio o antes del inicio y hacia el final del régimen. El problema evidente es que durante la dictadura no hubo elecciones, hubo dos momentos de consulta, uno en el año 78 y otro para aprobar la Constitución de 1980, que hoy está en cuestión, pero que a partir de esa óptica evidentemente que no era posible o que no es posible dimensionar, estudiar, explicar el desarrollo y dinámica de esa base social. Por eso, a partir de una revisión inicial de bibliografía y de fuentes, acudí a una noción que no es fácil de definir, la clase media. Es decir, yo estoy asumiendo a la clase media más como una opción metodológica para poder aproximarme a este fenómeno antes que la reproducción o la reconstrucción de una historia completa de la clase media. De ahí lo que voy a explicar ahora, que asumo la clase media desde un concepto bastante definido y particular, que por cierto no aspira a dar cuenta de la complejidad del fenómeno completamente, ¿no? Ahora, ¿por qué aproximarme a este fenómeno desde la categoría de clase media? Uno, porque en Chile, en América Latina y también en muchos lugares del mundo, fue una categoría social ampliamente usada durante el siglo XX, al menos, ¿no? Para el caso latinoamericano, las investigaciones que hay al respecto hablan de que la idea de clase media comienza a ser usada de manera socialmente relevante, al menos desde inicios de siglo XX, mientras que en Europa es en el XIX sobre todo. Es decir, que el hecho de que la categoría de clase media se haya utilizado para representar a un grupo social implica el hecho de pensar la sociedad como si tuviese una especie de volumen, ¿no? Donde hay algo que está arriba, algo que está abajo, y lo que está entre medio, por definición, sería la clase media. Lo que, por cierto, al adjuntar esa idea a la categoría de clase, lo hace mucho más difícil de investigar, en la medida en que no está asociada a un rol en una estructura económica como la clase obrera, por ejemplo. ¿Por qué ocupar esta categoría? En segundo lugar, porque no solamente fue un concepto que se usó para dar cuenta de la sociedad, sino que también un grupo heterogéneo de actores sociales a partir de principios del siglo XX se empezaron a identificar con esta idea, ¿no? Asumieron una identidad de clase como de clase media, lo que al mismo tiempo implicaba el hecho de hacer una distinción, ¿no? Para quienes asumieron esa identidad social, sobre todo desde principios del siglo XX, ello implicaba hacer un ejercicio de separación, sobre todo de sectores populares. En tercer lugar, los contenidos del concepto de clase media no son unívocos, no están definidos de antemano. Lo que significa ser o pertenecer a la clase media está dado por una serie de escenarios políticos institucionales, ¿no? Así, por ejemplo, desde los años 10 y 20, para el caso chileno, la idea de clase media estaba asociada sobre todo a
sectores sociales y políticos reformistas, antioligárquicos, quienes lideraron bajo ese nombre o bajo esa identidad una serie de reformas institucionales que se expresaron, por ejemplo, en gobiernos reformistas como el de Arturo Alessandri del año 20 al 25. Bajo esa categoría también una serie de actores sociales apoyaron regímenes autoritarios reformistas como el de Ibáñez del 27 al 31, etc. Tenía una significación que iba en esa línea. Para el fenómeno que a mí me interesa acá, en los años 70, obviamente que que los significados que estuvieron adentro de la categoría de clase media van a ser muy diferentes. Y en cuarto lugar, porque a partir de esta categoría de clase media me permite identificar un conjunto variado de actores sociales organizados que no han sido tomados en cuenta en la historiografía social y política. En Chile, como en el resto de América Latina, existe una tradición muy robusta desde hace ya hartos años de historia social, cuyo eje de atención sobre todo ha estado dado en la clase obrera y sus definiciones de otro orden, ¿no? Ha estado ahí ese eje. A partir de la utilización, insisto, de esta categoría me permite ampliar el espectro de actores sociales que tuvieron una influencia en los procesos de conflicto político durante el siglo XX. Ahora, como les decía antes, definir qué significa exactamente clase media es muy difícil. Para una corriente interpretativa, incluso había que hacerse la pregunta si realmente existió algo así como una clase media. Es decir, el hecho de hablar de clase media no requiere necesariamente que el fenómeno que uno va a estudiar realmente existe. La clase media, en el caso latinoamericano, se empezó a estudiar de manera más sistemática, sobre todo a partir de los años 50, desde una perspectiva sociológica desarrollista y modernizadora, que tenía como premisa el hecho de que en la medida en que las sociedades latinoamericanas tuviesen una clase media, sería ese un indicador de desarrollo y modernidad. Para quienes estén familiarizados con la sociología latinoamericana, la figura del sociólogo argentino Gino Germani es quizás el que representa de mejor manera esta aproximación. El problema de esas aproximaciones es que asumen que la clase media existe en sí misma, de que a partir de una serie de categorías y variables como ingreso, empleo, nivel educativo, se puede identificar en la realidad que ahí está la clase media. No le preocupa el problema de, bueno, quiénes son y por qué se van a auto-identificar de esa manera. Es decir, no hay una conciencia, por así decirlo, culturalista, en su más amplia acepción de cómo se desarrolla este fenómeno. Sobre todo a partir de finales de los años 90, una oleada historiográfica sobre clase media en América Latina sí ha empezado a asumir este problema en cuanto a fenómenos históricos
y no necesariamente como un reflejo de la sociedad. Para esta historiografía, sobre todo muy influida por el género cultural de esos años, la clase media sería un conjunto normativo de reglas morales que dan prestigio social, y de ahí, por ejemplo, empezar a entender la clase media como un proyecto antes que como una realidad en sí misma. Ejemplo de ello era lo que les decía antes, ¿cierto?, de entender a principios del siglo XX al proyecto social y político de la clase media como reformista y anti-oligárquico. Para efectos de esta investigación, yo entiendo la clase media como un cambiante ideal virtuoso compartido por un conjunto heterogéneo de personas y organizaciones representativas que a su vez demandan al Estado las condiciones materiales necesarias para vivir de acuerdo a esos parámetros. Y ahora explicaré qué es esto. El hecho de que entienda la clase media como un ideal virtuoso que da prestigio social, pero que a la vez va cambiando, quiere decir que esa identidad social y ese proyecto son históricos, por algo que ya expliqué recién, ¿no? Sus contenidos van cambiando de acuerdo a los diferentes escenarios en los que se ve enfrentado. Es un conjunto heterogéneo, es decir, no hay que aspirar a encontrar a un grupo que tenga las mismas aspiraciones, el mismo nivel de vida, las mismas costumbres, las mismas prácticas, para hablar de clase media. Así como un abogado muy prestigioso y un pequeño comerciante que vive en la periferia de la ciudad se pueden identificar los dos a su vez como de clase media, es que nos da cuenta de que estamos en presencia, insisto, de una identidad social, de un proyecto que no necesariamente asume la homogeneidad de las personas que aspiran a él, y que a su vez demandan al Estado una serie, ¿cierto?, de condiciones materiales. De allí que mi concepto operativo de clase media implica también tomar en cuenta la dimensión material de la vida social, ¿no? Y en el caso chileno, y algo que también puede ser extensivo al resto de América Latina, va a ser a partir del aparato estatal donde se van a generar las condiciones materiales para que esto sea posible. El caso chileno, quizás en mayor medida que otros países latinoamericanos, da un buen ejemplo de esto, sobre todo porque durante buena parte del siglo XX, sobre todo de los años 30 en adelante, se empezó a desarrollar un conjunto de organizaciones sociales y gremiales de profesionales, pequeños comerciantes, dueños de camiones, pequeños empresarios, empleados públicos y privados, incluso de organismos que no necesariamente están relacionados a la esfera económica, como la masonería, entre otros, que asumieron de manera explícita una identidad de clase media. Y en esa condición es que fueron capaces de participar en y negociar con el Estado en cuestiones como el diseño de políticas públicas, de leyes, de exenciones de diferente índole, derechos sociales, etc. Es decir, para el año 1970, donde se inicia esta investigación, por una razón que ya explicaré, ya existía y funcionaba este conjunto, esta red de organizaciones que actuaban políticamente
bajo la bandera de la clase media, y además, esto es relevante, socialmente eran reconocidos como quienes representaban a este sector. Esto obviamente que también se reflejó en el sistema político. Entre los años 30 y los 50 en particular, aunque después esto igual se podría observar, un conjunto de actores políticos dijeron actuar en función de los intereses de esta clase media. Entre finales de los años 30 y principios de los 50, por ejemplo, hubo 3 gobiernos consecutivos del Partido Radical, un partido reformista laico, cuya principal bandera de lucha era esa, ¿no? Era la defensa de la clase media. Con este concepto de clase media, que por lo general es lo que suele causar discusiones, y que supongo que después lo podremos retomar, es que articulé esta investigación en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, la clase media chilena. Esta clase media, ¿cierto?, que les expliqué recién, organizada y con poder de poder presionar, ¿cierto?, a los diferentes gobiernos, se activó políticamente al calor de su adhesión a la contrarrevolución, es decir, a la reacción ante un proyecto revolucionario a la vez que institucional, que se comienza a practicar a partir de la elección de Salvador Allende en 1970. Primero, esta adhesión a las contrarrevoluciones de masas contra Allende y la Unidad Popular. Luego, esta contrarrevolución se institucionaliza en la dictadura militar. Desde esa adhesión a la contrarrevolución es que se iniciaría un lento transitar hacia posturas antiautoritarias y pro-democráticas. Ese cambio se va a hacer en nombre de acepciones cambiantes de la clase media. En segundo lugar, la razón de este cambio, que se da sobre todo hacia finales de los años 70 y principios de los años 80, tiene que ver primordialmente con la demanda de canales de negociación y participación con el gobierno y el Estado, que se van a romper estos canales durante el gobierno de Allende por razones que ya voy a explicar. Se van a reconstruir temporalmente durante los primeros años de la dictadura y se van a volver a romper a partir de la implementación por la dictadura de reformas económicas neoliberales. Y en tercer lugar, la imposibilidad de influir en el orden político económico por parte de estos grupos de clase media se interpreta como una amenaza a las posibilidades de reproducción social y por extensión a la estabilidad de la nación. Vamos más rápido. Lo que viene ahora, ya que expliqué los argumentos, ya que expliqué lo que voy a entender yo por el concepto de clase media, es una muy breve revisión en el orden de los capítulos hasta el momento de este libro que está en redacción, de los fenómenos que recién mencioné. El gobierno de la Unidad Popular, electo en 1970, fue un proyecto político marxista, revolucionario y democrático, con la clase obrera como actor histórico privilegiado. Es decir, a partir del gobierno de la Unidad Popular ya no van a existir alusiones explícitas a la defensa de la clase media a partir de un gobierno como había sucedido hasta ese año. Durante estos años de la Unidad Popular, de 1970 a 1973, en general lo que se va a observar va a ser una ruptura de
de vínculos históricos entre estos grupos y el Estado. Es decir, ya no van a tener la capacidad de influir en la definición de políticas públicas, entre otros elementos. Sobre todo cuando el proceso de la unidad popular empezó a encontrar mayores dificultades a partir de finales del año 71, estos grupos de clase media que al principio habían recibido a este gobierno bastante bien, van a empezar a entender a este gobierno, insisto, como una amenaza a su estatus social, ¿no? Lo van a partir de la experimentación de lo que implica una revolución, van a empezar a expresar resquemores por la inversión de jerarquías laborales, por el desabastecimiento que se va a empezar a hacer evidente, sobre todo a partir del año 72, la violencia callejera y sobre todo por lo que les decía recién, por la incapacidad, ¿cierto?, de influir en el gobierno. Sobre todo a partir del año 72 van a empezar a asumir interpretaciones ideológicas de lo que estaba sucediendo. Es decir, ya no era solamente el conflicto con un gobierno que no era sensible a sus demandas, sino había que luchar contra un gobierno que quería o que era una amenaza a la soberanía nacional, o con un gobierno que estaba dirigido de Moscú, es decir, durante este periodo, sobre todo a partir del año 72, estos grupos de clase media van a empezar también a asumir un lenguaje ideológico en el conflicto político, en afinidad también con sectores políticos de oposición. Si es que hay un momento en donde estos grupos de clase media se van a activar políticamente y van a ser reconocidos como tal, va a ser en octubre de 1972, donde un conjunto de estas organizaciones van a protagonizar una huelga, un paro de aproximadamente un mes contra el gobierno. Desde ese momento en adelante, no solo estos grupos de clase media van a empezar a asumir un rol de oposición, sino que la misma idea de clase media que va a ser reproducida en la prensa y los debates políticos va a empezar a ser redefinida en términos contrarrevolucionarios. Así va a ser que estos grupos se van a integrar a lo que he denominado un bloque contrarrevolucionario junto a organizaciones empresariales, la prensa y los partidos de oposición. La existencia de este bloque contrarrevolucionario y la capacidad para bloquear al gobierno va a ser un elemento de primer orden para entender el escenario político que hizo posible el golpe de 1973. Ahora, lo que va a suceder durante los primeros años de la dictadura es que se va a dar una sincronización entre estos grupos de clase media y el régimen, en la medida en que van a adoptar y difundir un discurso de legitimación de este régimen, sobre todo desde una perspectiva ideológica, ¿no? Es decir, el golpe vino a salvar a la nación de la debacle, vino a restaurar un orden perdido, vino a bloquear un proceso de disminución de la soberanía nacional, vino a detener un intento por atentar contra la familia, contra la religión, etc. Eso hizo que muchas de estas organizaciones
tuviesen un apoyo tácito, al menos, si no explícito, al despliegue de violencia estatal contra la izquierda y sus bases su base social. Recordemos que van a ser precisamente los primeros años de la dictadura donde esa violencia va a alcanzar su momento más alto. Al mismo tiempo, estos grupos van a desplegar una serie de esfuerzos para legitimar la dictadura no solo al interior del país, sino que a nivel internacional. Grupos de profesionales, de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ya desde antes de los años 70, tenían una serie de redes a nivel internacional, sobre todo al interior de América Latina, con grupos del mismo orden. Van a ocupar precisamente esas redes para intentar, sin éxito, revertir un desprestigio bastante agudo del régimen a nivel internacional. Es lo que denomino, ¿cierto?, una diplomacia civil. Lo más relevante para estos grupos es que, por lo menos durante los 2 primeros años de la dictadura, van a experimentar una reconstrucción de los canales de negociación y participación que habían tenido antes de 1970. Y de hecho a un nivel más alto de lo que habían tenido antes, porque ya no existía como actores de mediación los partidos políticos. Ahora eran ellos directamente los que se podían ir y sentar a negociar con con este régimen. Eso, por cierto, generó un reconocimiento a nivel oficial de la dictadura, de la participación, de la relevancia de estos grupos de clase media en la movilización contra revolucionaria que llevó a su fin al gobierno de Allende. Entre otras cosas, esto también se expresó en una serie de rituales públicos organizados por la dictadura, pero en afinidad con estas organizaciones, para celebrar diferentes momentos, sobre todo y particular las celebraciones anuales del golpe en los años 74 y 75, de lo cual quizás no sé si se verá dos imágenes, de la de arriba del año 74, la de abajo del año 75, donde, bueno, en la de arriba se ve evidentemente que el sindicato profesional de comerciantes de algo más que no se ve, el mercado central, algo se lee por ahí, va como grupo, como organización, ¿cierto?, a apoyar este acto, y el de abajo un acto de masas, ¿cierto?, en la que igual la mayoría, si no completamente, participaron del acto. Ahora, ese momento de reconstrucción temporal de los canales de negociación y participación con el régimen se van a empezar a acabar hacia años 75, cuando la dictadura decide implementar un conjunto de reformas económicas de tipo neoliberal. Esto, por supuesto, que venía en afinidad con la intención refundacional del régimen, con su proyecto inicial de una despolitización completa de la sociedad, en la medida en que los economistas neoliberales ofrecían un conjunto de medidas supuestamente científicas que prometían desarrollo económico sin ningún tipo de interferencia política. Es que esto le vino muy bien, o tenía cierta lógica en la intención original de este régimen. Obviamente esto implicaba el hecho concreto de que los grupos de clase media, ya supuestamente bajo este orden,
no iban a tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas públicas o de otro tipo de medidas, por cuanto el desarrollo económico se debía dar solamente a nivel de mercado, donde los grupos de presión no deberían tener un rol. A partir del año 75 y sobre todo hasta el año 79, cuando se terminan de implementar conjunto de medidas económicas, las relaciones materiales que habían construido estos grupos de clase media con el aparato estatal se van a empezar a romper. Esto en varias dimensiones, en el caso del empleo, de la seguridad social, de los servicios de salud, de la educación, que poco a poco van a dejar de ser una preocupación o un derecho social y van a empezar a ser entendidos, bueno, hasta hoy en Chile, como una mercancía. Para legitimar ese esfuerzo, la dictadura y la prensa afín va a iniciar un esfuerzo por redefinir el concepto de clase media, ahora ya no en cuanto a pertenencia a alguna organización, ya no en cuanto a su capacidad de influir en el aparato estatal, sino sobre todo a partir del consumo. A partir del año 76, sobre todo con más fuerza el año 77, las reformas económicas implementadas en estos años van a traer una alza muy visible de las importaciones, el acceso a una serie de bienes que antes no tenían, de radios, de televisores, que antes sí existían, pero eran muy difíciles de conseguir. Eso, sumado al aumento de la capacidad de deuda que se comienza a implementar a estos años, va a generar una ilusión, ¿cierto?, de accesibilidad a una serie de bienes que, insisto, antes no era así. Sin embargo, esto tenía como contrapartida el hecho que ya mencioné de la clausura, ahora sí completa, de los canales de participación y negociación que ellos habían tenido antes, en nombre de la neutralidad política y económica de ese modelo. Ahora, la dictadura tenía una serie de fuentes de legitimidad a ojos de estos grupos de clase media: económica, institucional y contrarrevolucionaria. En términos muy esquemáticos, se podría decir que la legitimidad contrarrevolucionaria va a empezar a decaer, o sea, a empezar a fracturar a partir de una serie de hechos que van a facilitar la interpretación de la violencia estatal, que antes, que en un inicio había sido apoyada, ahora a partir del paradigma de los derechos humanos, es decir, del poder ilegítimo, abusivo de esa violencia. El asesinato de opositores políticos en el extranjero, el hallazgo de fosas de asesinados por la dictadura entre años 76 y 78 va a aportar un conjunto de ideas de oposición a este tipo de prácticas al interior de estas organizaciones. Por supuesto que en este proceso el rol de la Iglesia Católica, a diferencia de otras experiencias de dictadura en América Latina, fue muy relevante a la hora de desestabilizar, ¿no?, esta legitimación. Sin embargo, al mismo tiempo la dictadura era capaz de
sobrevivir a esto a partir de la institucionalización del régimen económico neoliberal y de la dictadura en la Constitución de 1980. Esto va a cambiar rápidamente hacia mediados del año 82, pero sobre todo el año 83, periodo en el cual se verifica una enorme crisis económica. El Producto Interno Bruto se va a contraer un 14%, se va a disparar el desempleo, sobre todo se va a acabar esta ilusión de abundancia, ¿cierto?, de distintos tipos de bienes importados mediante la deuda. El año 83 se van a dar las primeras expresiones de oposición a la dictadura a nivel de masas. Al mismo tiempo va a haber una rearticulación de la oposición política, que se va a dividir ya desde ese año en dos estrategias. Una, el uso de la violencia política para derrocar al régimen; otro, la negociación con este régimen para avanzar hacia un régimen democrático. En general, la crisis económica del año 82-83 fue el fracaso de una versión ortodoxa de reformas económicas neoliberales en proveer estabilidad económica y social. La misma crisis económica por estos grupos de clase media, a su vez, fue interpretada como también una amenaza a las posibilidades de reproducción social, ¿no? En la medida en que ya no existían derechos sociales garantizados por el Estado, en que no podían acudir a esos lugares, y que sobre todo no tenían, ¿cierto?, la capacidad de influir a nivel de gobierno. Esto hace que la década de los años 80, sobre todo a partir del 82 hasta el año 90, la mayoría de las organizaciones de clase media formaron parte de un bloque ahora de oposición política y social a este régimen. Al mismo tiempo se verifica, sobre todo a nivel de la prensa de oposición y del discurso de los partidos políticos de oposición, una nueva redefinición de los contenidos del concepto de clase media. Por cierto, esa redefinición también reconoce ciertas continuidades. La defensa de la democracia, la demanda por poder influir ahora en un orden político y económico, fueron elementos que continuaron, ¿cierto?, en esta redefinición. No es casualidad de que hayan sido estos años donde también desde la academia en Chile se empezó a investigar, y mucho, sobre la clase media, sobre todo intentando demostrar que la clase media era la garantía de un régimen democrático estable, y que había que fortalecer a este sector si es que se quería llegar a ese nivel. Junto a la oposición y a la prensa política, los grupos de clase media, algunos, o en su mayoría al menos, van a asumir también una retórica antineoliberal, sobre todo en el sentido de la restauración, insisto, de los canales de negociación, ¿no? Y del restablecimiento de una serie de derechos sociales. Durante estos años, al mismo tiempo, se va a dar una articulación política y a nivel orgánico entre la oposición política moderada, aquella que aspiraba a la superación de la dictadura mediante la negociación, con los grupos de clase media. Y se me está acabando el tiempo, así que esto rapidito.
Hacia el año 88, hacia el momento en que se celebra el plebiscito para definir la continuidad del régimen, ya para ese momento la mayoría de los grupos de clase media se habían, ¿cierto?, definido por el no a este régimen, sobre todo dando cuenta de la necesidad de reconstruir o de reformar el orden político económico en función de sus intereses. Al respecto, solamente un pequeño ejemplo, un folleto del paro nacional del 2 y 3 de julio del año 86, convocado por la Asamblea de la Civilidad, que fue un conjunto de organizaciones políticas y sociales de oposición, que también contó con el patrocinio de la Iglesia católica. Y el folleto no es casualidad el hecho de que las figuras que que ahí se representan obedecen algunas a arquetipos de clase media, ¿no? Un doctor o médico, mejor dicho, alguien de la construcción, ingeniero, quizás al mismo tiempo que mujeres y otros tipos de personajes. Ya en la representación gráfica de la oposición, en este caso y en otros, se asumía que ser de clase media o poder tener esa identidad social implicaba, de hecho, ¿cierto?, aspirar a la superación de la dictadura. Para finalizar, como conclusiones, en 52 minutos, estoy más o menos bien. Como conclusión, quizás no como conclusión completa de esta investigación, pero sí algo a considerar a la hora de investigar estos fenómenos. En primer lugar, se podría decir que la clase media sirve como una ventana para el estudio de dinámicas sociales relativas a la contrarrevolución, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Algo que permite complementar explicaciones de estos fenómenos que no vayan solamente desde una óptica institucional, es decir, desde arriba hacia abajo, como se ha investigado sobre todo este régimen, sino apelando a una suerte de historia social de la política. En segundo lugar, esto también permite complementar investigaciones sobre la clase media como tal, ¿no? Es decir, ya no solamente investigándola como una realidad en sí misma, un hecho evidente, sino también incorporando la dimensión política al estudio de estos grupos. En tercer lugar, quedan claros también que es necesario asumir la clase media como una idea en disputa, algo que se va redefiniendo en virtud de los diferentes escenarios, a la vez que como un conjunto concreto de actores sociales que se pueden o que logran ser identificados como eso. Aquí está esta óptica o estas propuestas de una historia social y cultural de la política. Y en último caso, una premisa quizás de esta investigación y no necesariamente una conclusión, para aproximarse al problema de la base social de la dictadura y de su evolución, no puede descansar en perspectiva moralizante de una lucha contra la dictadura de buenos contra malos, sino que hay que aproximarse con el objetivo de explicar esto, ¿no? De entender cómo fue posible que un conjunto amplio de la sociedad que tenían una identidad social en común
que la usaran con ese fin pudiesen apoyar a un régimen de esta naturaleza. Eso, 55 minutos. Muchas gracias, Marcelo.